Bueno, Soledad, bienvenida a Poéticas del Puente, este programa que hacemos con mucho cariño desde el Teatro del Puente, en el corazón de Santiago, para hablar sobre escritura, sobre poesía y un poco reflexionar sobre las experiencias de escritoras y escritores que puedan conectar con nuestra audiencia. Así que bienvenida a conversar, Soledad. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por la calidez y por estar en este puente con tanta trayectoria tan especial. Y qué bueno que se les ocurrió este programa sobre poéticas, que yo creo que no hay mucho. Sobre poéticas no hay, sobre poesía todo, pero poéticas entonces lo encuentro genial. Feliz de tenerte, un honor de verdad contar con tu presencia. Y como para ir entrando, ¿no? Como para ir divagando y buscando como estas poéticas, lo primero que le preguntamos siempre a nuestros invitados es ¿qué es la escritura para ti? Mira, no es nada fácil la primera pregunta. Es un oficio, yo creo. En este momento, para mí, es un oficio. Pero después de años de dedicarme a eso, si tú me hubieras preguntado hace 30 años, era pero un torbellino lo que yo te podría contestar. Parte de mi vida es como yo siempre he visto la vida en forma poética, con la pajita en el ojo, como decía la Mistral, que decía que los poetas veían el mundo de otra forma, lo sentían de otra forma, y eso es lo que uno escribe, trata. Pero ya a estas alturas se ha convertido, claro, en una parte grande de mi vida. Yo no siempre me he dedicado solamente a la poesía, he hecho miles de oficios para poder sobrevivir, porque tengo otras experiencias también bastante fuertes de vida. Pero yo creo que lo que prima, creo que finalmente es esa pajita en el ojo que tenemos quienes escribimos. Esa forma de ver el mundo distinta y que uno osadamente se la entrega a los posibles lectores, porque no sabes si vas a tener lectores. Sobre todo la poesía más extraña, más experimental. Eso. ¿Cómo llega la poesía a tu vida? ¿Habías leído antes o siempre estuviste escribiendo? No, mucha lectura. Mucha lectura. Piensa que yo crecí, digamos, en los años 50. Mi escolaridad es en los años 50 y salgo del colegio en los 60, la universidad y el trabajo en los 60, en la época. Pero cuando chica, cuando escolar, mucha lectura, en vez de ir a jugar al recreo, yo leía. Teníamos en el colegio una buena biblioteca, entre todos, y mis papás tenían una pequeña biblioteca también. Y yo era curiosa por los libros. Leía lo que estaba a mi alcance. Y bueno, dentro de eso también había poesía y mucha narrativa. Y después cada vez me fui acercando más a los libros. Ahora, lo raro es que no sé por qué, desde chica yo siempre creí y pensé que iba a escribir. No sé por qué uno tiene eso. Pero hay una anécdota bien especial. Antes era difícil entrar a la universidad. Era otra cosa, era para una élite, a pesar de que era gratis. Algunas carreras, yo me esforzaba porque lo único que quería era obviamente entrar a la universidad. Y un grupo de mi curso supo que el padre agustino Alfonso María Escudero, de los agustinos, hacía unas clases de bachillerato. Y nos fuimos
éramos como 8 las que queríamos, las otras se querían casar y chao. Y nos hizo escribir el padre Escudero, ya, y muéstrenme el papelito. Ya, empezó. Y cuando llegó a mí me dijo, tú vas a ser escritora, dedícame el primer libro. Yo me quedé así, y él me empezó a ayudar, métete al pedagógico. Pero resulta que en mi casa estaba el desastre económico y yo me puse a trabajar. Y a tiempo completo. Y después descubrí la Escuela de Ciencias Políticas, que tenía actividades de las 4 de la tarde para adelante. Y ahí me metí a estudiar Ciencias Políticas en la Chile. O sea, salía de la oficina, corría y en esa época eran los 60. Era un tiempo de ideas de todo tipo, política. Además, como te decía, yo trabajaba día completo. Y esa apertura que hubo en los 60, que era una apertura general. Bueno, no te quiero hablar más de eso, pero los 60 fueron súper importantes y yo me involucré mucho. 60 y 70 con la Unidad Popular. Me casé, tuve 2 hijos, pero tuvimos que irnos. Tuvimos que irnos con mi marido y mis hijos a Suecia, que estábamos los dos muy involucrados. Y en Suecia ya tenía más tiempo, tuve más tiempo para escribir. Sin embargo, no podía escribir sobre los sucesos, sobre lo que estaba pasando. El año 73, 74, que a Suecia llegaba cosas terribles. Era imposible de relatar, no. Y bueno, ahí empecé a escribir de otra manera, que después supe que era poesía. Y poesía rara. Bueno, piensa tú que la poesía está, como dice Elvira. La poesía está, pero hay que estar en la quietud, en el silencio interno, para que llegue a ti. O respecto a la inspiración, es más antiguo el dicho, pero de que existe, pero hay si no te pilla trabajando. Y me sentí muy cómoda en ese tipo de poesía. ¿Te sentiste poeta? No, esas son palabras mayores. Ahora digo que soy poeta, pero no sé, no me sentí poeta para nada. Me sentí que estaba aprendiendo y que estaba escribiendo y que había una pasión. Ahí sí que había pasión. Por eso te digo, cuando ahí yo tenía 30 y pocos. Todo esto, la gente que conocía en general era menor que yo. Zurita, la Diamela, son menores que yo. Carlos Cosiña, Maqueira. Yo te diría que la única de mi generación, mira, no sé si llama, porque es la generación de los 80. Y yo por mi edad tendría que haber sido de una generación anterior. Pero como generé en los 80, soy de la generación de los 80, y la Carmen Berenguer también, es la única, y la Paz Molina, creo que son las únicas que somos más o menos de la edad. Elvira es como 8 años menor, Verónica son de como 10, pero estábamos generando en la misma época. Entonces, el primer libro, que se llama El primer libro, lo escribí ya madura. Como te digo, a los 30 y tantos, ya tenía mucha experiencia, mucha reflexión, mucha lectura, y sabía lo que quería. Quería, en los años 60 y principios de los 70, nosotros éramos muy latinoamericanistas. Creíamos en una Latinoamérica unida, no solo económicamente, sino que culturalmente. Todo lo contrario a lo que es hoy día. Y pensar qué es Latinoamérica, eso me pasó en el exilio. ¿Qué es? ¿Qué es lo que somos? Esa es la pregunta primera. ¿Qué es lo que somos?
que puede responder. Parte desde Martí, Claro. todo, la Gabriela. Bueno, la Gabriela es partidaria total del mestizaje. Como otro de mis maestros, Argueda. Uy, me lo leí, pero... Me decías al principio que en un comienzo, ¿no? Tú te vas de Chile, no escribías en estricto rigor sobre lo que estaba sucediendo. No podía. Pero ¿de qué manera aparece o más tarde escribiste? No, es que siempre estaba. Siempre estaba. Siempre estaba. Imagínate tú, yo era activa todo el día, porque trabajaba en la Endesa, lo que era la Empresa Nacional de Electricidad, que era de la Corfo, desde los 19 años. Estudié Ciencias Políticas, me cambié a la planta administrativa. En la Endesa éramos 4 pelagatos de la UP. Y yo ya pertenecía a un partido y estaba con los obreros, trabajaba con los sindicatos en la dirección de personal. Yo estaba totalmente involucrada y en la escuela también. Entonces, cuando iban pasando por... no era Santa Rosa, la otra calle, no me acuerdo cuál es, que viene para la Alameda, por la Endesa abajo, los tanques, cuando fracasó el primer golpe. Yo decía, esto lo tengo que escribir, compañera, vaya para allá, vaya para acá, no se mueven de aquí, no. Y además tenía 2 hijos, tuve 2 hijos en los 70. Y militaba, y trabajaba, y estaba en la escuela. Entonces, eran tiempos... Había gente que... Y bueno, yo soy así, siempre estoy haciendo 1000 cosas. Y había gente que podía escribir, Pepe Cueva, por ejemplo, para darte un ejemplo. Decías que no estabas rodeada de escritores. No, durante la UP, ¿de dónde? Po? ¿Y crees que es importante? Sí. ¿Para un poeta, por ejemplo? O sea, no rodeada, pero participar de mis pares. Po. Bueno, hay gente que escribe sola maravillosamente bien. No, yo creo que eso lo conseguí acá. Los escritores que llegaron a Suecia llegaron mucho después, cuando yo ya me había venido. Yo conocí a Juan Cameron en la casa de Juan Luis antes de irse a Suecia. Ya, yo me fui los primeros años, después volví. Entonces estuve en el exilio y acá, sufriendo todas las cosas de la dictadura. Entonces el primer libro tiene esa reflexión. ¿Cómo traemos ese mundo, los valores de ese mundo precolombino a nosotros para reconocer que de todas maneras tenemos valores de ellos? Ahora yo no manejo ningún lenguaje, ninguna lengua que no sea el castellano. Y claro, el libro está escrito absolutamente en castellano o español o como sea. Pero sí había un libro detrás, y todo esto yo lo investigué, que sí había sido traducido, que es el Popol Vuh, como la creación del mundo de los mayas. Entonces, ese punto tú, había que pintar el primer libro, pero ¿cuál pintar? ¿Cuál primer? Porque ¿qué libro voy a escribir si nos quitaron el lenguaje que teníamos? Ustedes son de una generación reciente. Nosotros éramos muy buenos para hablar, para discursar. Mira los discursos de Allende, de Frei. Todo eso fue suprimido. Si tú hablabas de una cierta manera, te mataban por nada. La gente enmudeció todo el lenguaje. Y bueno, tú podías usar la cosa metafórica. Y el libro está lleno de metáforas, pero por ejemplo, el primer poema es todo tranquilo, inmóvil, apacible. Esa es la creación que aparece en el Popol Vuh. Y después es muy lindo ese libro y lleno de cosas. Porque después empezaron a aparecer otras cosas en el libro. Y ahí es donde se produce el asombro. Porque no quiero decir la magia, no me gusta la palabra magia. El asombro. Oye, pero ¿de dónde está saliendo esto? ¿Por qué está saliendo?
¿por qué están estos choroyes aquí si...? Bueno, los choroyes, yo había estado en Chiloé y los choroyes en los avellanos, yo estaba abajo y ellos estaban... Bueno, son imágenes que se te vuelven. Finalmente los choroyes eran el patriarcado. No, eso no se puede escribir, esto no. Qué gran reflexión. No, y de verdad sucedió así. Como que de repente tú estás tan metido en la cosa que eres y no eres quien está escribiendo. Eres y no eres. Y que la poesía es una cosa, no el poema, la poesía es una cosa que está en el teatro, en la pintura, en todo. El poema no, pues el poema tú lo articulas. Yo conozco narradores maravillosos que son narradores. Por ejemplo, Rulfo es mi último libro, no porque esta es una antología, es sobre la Unidad Popular, pero lo escribí, o sea, lo publiqué hace un año. Y se llama Siempre volvemos a Comala. Y Comala, Rulfo, la ciudad de los muertos, que están todos muertos finalmente, y el narrador también. Y bueno, es poesía, pero tiene de todo. El momento es cuando Allende muere, o sea, Allende se suicida. Y dice, ¿dónde estoy? Yo sé que estoy muerto, pero ¿por qué puedo seguir pensando? ¿Por qué pienso? Bueno, y ahí empiezan a ocurrir un montón de cosas. Y tiene otras cosas que, bueno, reflexiones, poemas. Oye, Soledad, como para ir terminando la entrevista, ¿de qué manera la ciudad influye en tu poesía, en tus escritos? Yo no soy muy citadina. Con Elvira Hernández, antes María Teresa Adriasola, somos muy amigas. Y empezamos a publicar como en la misma época. Y ella sí que ella es la ciudad. Ella es la que se desplaza y va a los rincones. Y no, para mí no es tan así. No, soy más... No. Pero bueno, uno vive en una ciudad. Yo le contaba al chofer que me trajo de que este era mi barrio hasta hace 3 años atrás. Y que lo amo, este barrio. Y amo esta parte de la ciudad y el centro porque me recuerda a mi infancia. Pero ¿sabes lo que pasa? Que mi infancia sucedió en el Arrayán. Allá arriba, donde el río Mapocho, aquí te lo encargo, como viene en la cordillera, a propósito del puente, del río que corre bajo nuestros pies. ¿Y en ese sentido el río? Pues ahí íbamos al río siempre. Vivíamos en la calle Pastor Fernández, que sí estaba pavimentada, esto años 50. Y llegábamos a un lugarcito donde se bajaba el río, ahí ya no estaba pavimentado. Y era bueno, el lecho del río, que no era era los caminos por alrededor del cerro. Y ahí bajaba, el río era turbulento. Y mis padres eran súper desaprensivos. Yo de haber tenido, qué sé yo, unos 12 años, no dejaban bajar, no era cerca, era lejos. Y ahí estaba el río. Pero el río en su forma, una vez mi hermana, por loca, se cayó el río. Desde una piedra, ¡ay, que me cayó! Y yo corro, y menos mal que se alcanzó a agarrar. Mira, pero así era el río. Un poco reflexionando sobre la vida, ¿no? Como base para escribir, ¿no? Hay gente que toma otras vías para escribir o se basa en la de uno. Un poco en tu experiencia, ¿qué consejo o reflexión le darías como a generaciones más jóvenes que quizás están iniciando? Lo que hablábamos, ¿no? Muchas veces la poesía
La poesía está. Y a veces hay poetas que escriben mucho después, pero ya están envueltos en la poesía. La poesía está en todo. Mira, ¿sabes? La experiencia que yo tengo es con los talleres, que he hecho miles de talleres desde niños, adolescentes, universitarios, niños de escuelas muy, no sé si llamarle postergadas, en provincia y todo. Y lo primero, el primer ejercicio que les hago a todos, ¿qué es para ustedes la palabra? No pongan, a otros el lenguaje, no pongan lo que les enseñan, háganlo desde ustedes. Y si es un poema, una cosa rara, entonces todo lo que ustedes hagan está bien. Son muy pocos los que me dicen, estará bien esto. Todo lo que tú hagas está bien. Cuando tú le das esa libertad a la persona que estás impulsando su creatividad, mira las cosas que salen maravillosas. Desde viejitos que yo hacía en una casa de reposo, hasta niños de 10 años en el Grange. Yo les ponía un poema, y yo me acuerdo que una vez le puse en una pizarra todavía, un poema chino, no japonés, más antiguo todavía. Y ya. Y ustedes me van a decir qué pasa en ese poema. Oye, las respuestas eran maravillosas. Todos sabían. Y después a gente más grande les ponía poemas más difíciles, o sea, y en unas cartas que hizo la Tere Adriasola, ahora Elvira Hernández, María Teresa Adriasola y Verónica Sondek, cartas al azar, con poemas de los 80 y con son unos naipes, por el reverso, dibujos de gente de la época, de esa época, de los 80, jóvenes. Y eso yo lo repartía y hagan lo que quieran. Si quieren escribir lo contrario, si quieren toman una línea, hagan lo que quieran. Puedo cambiar la carta 2 veces nomás, ya. Y salían cosas fuera de serie. O sea, tú le das la libertad a la persona y la persona se desinhibe, no tiene que hacer cómo. Ahora, ¿qué pasa? Si tú lees, te van entrando las formas de resolver las cosas, te quedan acá. O sea, otras poéticas te ayudan. Por eso hay que leer. Bueno, siempre mis talleres se llamaban leer, escribir, la misma cosa. Así que leer. Ahora, la poesía leída en conjunto es más rica. Bueno, hay algunos talleres en que la gente valora y se pelean y todo, ¿por qué escribiste esto? En los míos no, fíjate, no se peleaban, porque cada uno tiene su manera. Cada uno, por ejemplo, ¿cuál es la mirada mía? Es que las palabras dicen una cosa, pero secretamente o silenciosamente significan mucho más, incluso cosas que tú no puedes decir. Entonces los poetas buscamos cómo decir aquello que creemos que de alguna manera se puede decir, ¿no es cierto? Esa es la poesía como más críptica o lo que sea, o más metafórica. Pero por ejemplo, si tú lees a Claudio Bertoni, ¿lo has leído? Sí. Que es muy clarísimo lo que dice. Es muy claro, ¿no es cierto? Dice esto y esto. Pero debajo, y tú sabes, detrás de eso tan específico y tan claro, hay otra cosa. Y eso es un poco a lo que nos dedicamos los y las poetas. No sé si tú conoces, has leído a la Wisława Szymborska. Es maravillosa esa mujer. Y aparentemente su vocabulario es tan claro, pero
pero las profundidades que dice con eso. Y como te digo, hay tantas y diversas formas de escribir. Pero yo creo que todos estamos buscando aquello que no se dice. Me acuerdo que Juan Luis me decía, Soledad, lo más importante es lo que no se puede decir. ¿Es verdad? Quizás, ¿qué está pasando aquí en esta sala? Miles de cosas. Cada uno está en su vuelo y ¿cómo yo significo esto? Me estaban entrevistando, me estaban filmando de esta manera, una simplificación, pero lo que se cruza entre medio, la narrativa es más clara, ¿no es cierto? Alguna, otra no. Otra tú dices, no entendí nada de esta novela. Y hay narradores que quieren eso, Y el ensayo tiene que ser más claro, aunque de repente los papers que les obligan a hacer a los profes en la universidad no se entiende nada, porque es para un grupo reducido. Pero se supone que el ensayo es lo más fácil de traducir, la narrativa es más fácil de traducir, y la poesía es mucho más difícil porque tú juegas más con el lenguaje. Oye, Soledad, te quiero agradecer por haber estado acá en Poéticas del Puente. Siempre se nos hace corto el espacio para seguir conversando. Parece que hubieran pasado 5 minutos. Así es, y para nosotros nada, pues escucharte siempre es un placer, así que muchas gracias por haber estado acá. No, muchas gracias por la invitación. Me parece estupendo este programa. Realmente bueno. Muchas gracias.